pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que recibieron el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Gálatas capítulo 5, gloria a Dios, versículo 25 dice: y si vivimos por el espíritu, andemos también por el espíritu. Y si vivimos por el espíritu, andemos también por el espíritu. Dele ese aplauso al Señor en esta noche. Se puede sentar, gloria a Dios. Aleluya. Yo quiero en esta noche hermosa, pues, que usted me permita unos minutos para trazar esta palabra. Y quiero hablar con el tema, pues, que me han asignado en el día de hoy. Y sé que ustedes han estado en una serie muy interesante, con la serie de entendidas, mujeres entendidas, o una generación entendida, porque aquí también tenemos caballeros. Y sé que estuvieron tratando el tema de escogidas, luego del nuevo nacimiento, el nacer de nuevo, el de temerosos del Señor. Y hoy pues vamos a hablar del Espíritu Santo, de la vida espiritual, porque una de las características de una mujer entendida es una mujer que camina en el Espíritu. Es una iglesia, es una generación que vive en el Espíritu. Así es que yo quiero en esta noche hablar con este tema: viviendo en el Espíritu. Diga conmigo: viviendo en el Espíritu. Porque una cosa es sentirlo y otra cosa es vivir conforme a Él. Y la palabra del Señor, la Biblia, el Logos, la revelación de la voz de Dios, escrita, revelada por el mismo Dios, algunos hombres, para que hoy usted y yo pudiéramos ser iluminados con su ley, con esa palabra bendita. Es muy clara y es muy específica cuando nos manda a usted y a mí como creyentes a vivir en el Espíritu. Pero podríamos pensar o imaginarnos o hacernos la pregunta: ¿de qué espíritu, a qué espíritu se refiere cuando nos manda a nosotros como creyentes a vivir en el Espíritu? Porque hay diferentes espíritus. Está el espíritu del hombre, el espíritu nuestro, ¿verdad?, por el cual nosotros nos movemos y hacemos todo lo que hacemos. Pero también está el Ruá, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y es de este espíritu al cual nosotros nos vamos o nos estamos refiriendo en esta noche. Cuando nosotros como creyentes recibimos a Cristo, lo primero es que nosotros debemos de saber que si estamos aquí es porque el eterno Dios puso su mirada en nosotros y nos eligió. Y Él lo confirma a través de su palabra, cuando le dice a los discípulos en el Evangelio de Marcos: ustedes no se eligieron, no se escogieron, sino que yo los elegí a ustedes. Así es que estamos conscientes que el Señor, a través del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, que convence de justicia, de pecado y de juicio, nos eligió a nosotros, nos llamó. Y por esa razón nosotros estamos aquí. Cuando recibimos a Cristo, hay un ambiente diferente que se torna en nuestras vidas, y es que nosotros empezamos o pasamos, como dice la palabra del Señor, de muerte a vida. Ya no somos las mismas personas que éramos antes, pero tampoco podemos vivir ejerciendo un libertinaje que no está establecido en la palabra de Dios. Porque el mismo apóstol o la Biblia establece en Romanos que ya hay una ley que nos gobierna a nosotros. Y dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús es la ley que nos ha librado del pecado y de la muerte. Romanos 8, versículo 2. Quiere decir entonces
es que antes nosotros vivíamos bajo la ley del pecado y por consiguiente también bajo la ley de la muerte. Por eso nosotros éramos insensibles. Cuando la gente no ha reconocido a Jesús en su corazón, no está muchas veces consciente de la vida de pecado que vive, pues no siente molestia, porque no hay nada dentro del hombre que lo redarguya cuando el Espíritu Santo no vive en él. Y cuando la gente todavía no ha aceptado al Señor en su corazón, quizás no siente culpabilidad cuando peca, porque separados de Cristo somos esclavos del pecado. Pero cuando el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, quiero que tengamos claro que no hay forma de vivir en el Espíritu si antes no somos transformados. No hay una forma de nosotros empezar a caminar en nuestra vida espiritual si no entramos en el proceso de transformación. ¿Y qué es ser transformado? Transformar es hacer cambiar una cosa por otra. Y yo quiero que usted mismo donde está, usted se mírese de arriba abajo y dése cuenta que usted no es la misma persona que cuando llegó aquí. Tal vez usted puede tener meses o años, 3 años, 5 años, 20 años, o quizás como yo creció en la iglesia, no sé. Pero yo estoy segura que usted, si el Espíritu Santo empezó a hacer morada en su vida, usted no puede ser la misma persona. Hay un proceso de perfeccionamiento que el Espíritu Santo empieza a hacer en nosotros cuando nosotros decidimos entrar en esa transformación. ¿Y usted sabe qué es la transformación? La transformación es la disposición del corazón del hombre que le da al Espíritu Santo para que pueda trabajar en su entero ser. Y para eso necesitamos cultivar una relación con Dios, porque no hay forma de ser transformado separado de la persona de Cristo. Pero esta transformación tiene elementos importantes. Y vamos a la palabra del Señor. En el mismo libro que acabamos de leer, pero en el versículo 16, en Gálatas, Pablo escribe lo siguiente y dice: digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. La expresión que aquí utiliza el apóstol de andar en el Espíritu es una metáfora que él utiliza para darnos a entender a nosotros los creyentes el modo de vida que Dios espera que nosotros empecemos a caminar cuando decidimos darle espacio al Espíritu Santo en nuestras vidas. Es la forma en la que nosotros como creyentes necesitamos conducirnos, necesitamos andar una vez hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. ¿Usted sabe por qué? Porque sin la gracia salvadora de Dios no podríamos andar en el Espíritu. No hay forma de que el hombre ande en el Espíritu por cuenta propia. Se necesita recibir, aceptar y hacer verdad en mi vida la gracia redentora que me conecta con la presencia de Dios para yo poder caminar en el Espíritu. De hecho, la palabra del Señor establece que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Porque la Biblia dice que los deseos de la carne son contra el Espíritu y los deseos del Espíritu son contra la carne. Y por eso Él dice: vivan según el Espíritu y no busquen complacer sus propios o sus malos deseos. En este contexto que habla el apóstol cuando se refiere a la carne, se está refiriendo al estado pecaminoso del hombre. Y es que nosotros, cuando una vez recibimos a Cristo, necesitamos decidir renunciar a nuestra manera pasada de vivir para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y esto incluye todas las inmoralidades y todas las obras de la carne. Si leemos
el capítulo 5 de Gálatas, antes de llegar al versículo que leímos, nos damos cuenta que el apóstol aquí hace un listado. Él enlista la conexión que tienen aquellos que no viven conforme al Espíritu, sino que viven conforme a la carne. Y una de esas obras son inmoralidad sexual, la impureza, la idolatría, el odio, los celos, la envidia. Y todos esos comportamientos que no agradan al Señor son los que conducen una vida que no está conectada al Espíritu de Dios. Por eso es la importancia de que nosotros decidamos vivir en el Espíritu, para que entonces el fruto del Espíritu, que está contemplado aquí también en Gálatas capítulo 5, pueda revelarse en nosotros. Y por eso Pablo hace referencia y dice: si vivimos por el Espíritu. Y me llama mucho la atención esta parte mientras estudiaba esto, cuando él dice: si ustedes viven, si la razón por la cual usted y yo estamos aquí, podemos entrar por esa puerta, podemos estar en pie, podemos estar vivos, podemos exaltar el nombre del Señor, es por el Espíritu. Dios nos engendró con su Espíritu cuando creímos y aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador y Señor. Y ahí entonces nosotros pasamos de muerte a vida a través del nuevo nacimiento en Cristo. Y ese nuevo nacimiento no se da en nosotros sin la obra participante del Espíritu Santo. Y lo vemos en la palabra de Dios. En Juan capítulo 3, cuando el Señor le habla a Nicodemo, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo, ignorante de lo que Jesús le estaba diciendo, porque no tenía vida del Espíritu, le dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre por segunda vez sin nacer? Y Jesús le respondió diciendo: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Eso quiere decir que del Espíritu nosotros necesitamos un nuevo nacimiento para poder tener contacto con el Señor. Y por cuanto nosotros somos hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Diga conmigo: yo tengo el Espíritu del Hijo, el Espíritu Santo. Y es por eso que cuando nosotros aceptamos a Cristo, dejamos de ser criaturas y pasamos a ser hijos de Dios por medio de Jesucristo y su sacrificio. Y yo no sé si usted ha escuchado que está muy de moda de que tú le preguntas a la gente que no sirve al Señor. Tú estás en una multitud de gente que está viviendo como le da la voluntad, haciendo cosas que no honran el nombre del Señor, y tú preguntas: ¿dónde están los hijos de Dios? Y ellos dicen: yo soy hijo de Dios, yo soy una hija de Dios. No importa que tú me veas así, yo soy una hija de Dios. Pues la palabra del Señor no establece eso. La palabra del Señor establece que solo los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es decir, que aquellos que no están bajo la guianza de aquellos que no viven conforme al Espíritu de Dios, son criaturas, creación de Dios, pero solamente tienen identidad de hijos aquellos que han decidido vivir por el Espíritu. Pero ¿sabes por qué hay gente que lo dice muy bonito, pero no asume el compromiso? Porque para mantener la identidad de hijo hay que pagar un precio. Y ese precio es aceptar vivir conforme a la guianza del Espíritu Santo. Y por eso Pablo dice: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Necesitamos saber que ser guiados por el Espíritu de Dios no es solamente venir a un culto específico de domingo o de la semana.
Debemos de pensar que ser guiado por el Espíritu de Dios es una condición previa para ser hijos de Dios. Yo primero dejo que el Espíritu Santo me guíe cuando soy convencido y atraído a servir a Cristo, y paso a ser hija e hijo de Dios. Por eso Pablo especifica muy claro y dice, Pablo no dijo todos los que van a la iglesia son hijos de Dios. Usted sabe que a veces venimos a la iglesia y no estamos viviendo como hijos de Dios. Pablo no dice todos los que llevan la Biblia en las manos son los hijos de Dios. Pablo no dice todos los que son patriotas de su país son los hijos de Dios. Miren, yo estaba haciendo un diplomado de exégesis bíblica, y haciendo ese diplomado me encontré con personas no cristianas, pastora. Me encontré con gente que no era cristiana y que estaba estudiando en ese lugar. Y yo decía, pero ¿qué es esto? No tienen al Espíritu de Dios. Ellos simplemente están ahí porque ellos quieren tener conocimiento para debatir con usted y para debatir conmigo. Eso quiere decir que tener conocimiento de la palabra tampoco me certifica como un verdadero hijo de Dios. Porque hay mucha gente que tiene información acerca de Él, pero no se le ha revelado Él ni su espíritu. Por tanto, ser un hijo de Dios no está basado en todo lo que yo sé acerca de Él, sino la revelación del sacrificio de Cristo cuando se hace verdad en mi vida y en tu vida. Pablo no dice que todos los que participan de la comunión, estos son los hijos de Dios, sino aquellos que se dejan guiar, aquellos que se dejan dirigir por el Espíritu de Dios. Vivimos por el Espíritu, y ese mismo Espíritu nos da testimonio de que somos hijos de Dios. La permanencia de nuestra identidad como hijos e hijas de Dios está basada en nosotros ser guiados por el Espíritu Santo, en vivir conforme al Espíritu Santo. Y yo quiero que usted sepa algo, y es que la vida del Espíritu tiene etapas que usted y yo como creyentes necesitamos anhelar, alcanzar. ¿Cómo así, predicadora? La primera etapa de la vida del Espíritu es el sello. Diga conmigo, el sello. La Biblia dice en Efesios 4:30 que no debemos de contristar el Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Es decir, que la primera etapa de una vida en el Espíritu es el sello. Cuando yo recibo a Cristo en mi corazón, yo soy sellado, y le estoy diciendo al mundo de las tinieblas que ya no tiene potestad sobre mí, porque mi vida le pertenece a Cristo, y ya yo he sido separado, ya yo he sido sellado, ya yo he sido marcado. Esa es la primera etapa del Espíritu en la vida de un creyente. Cuando usted está como un envase sin etiqueta, cuando nosotros no tenemos a Cristo, somos un envase que está lleno de muchas cosas, pero no está identificado por ninguna compañía. Pero cuando recibimos a Cristo, nos ponen la etiqueta que dice propiedad privada de Cristo. Eso hace referencia al sello del Espíritu Santo en nosotros. Pero sabe una cosa, que muchas veces esto no es suficiente, porque de acuerdo, tú vas caminando en tu vida de fe, tú necesitas experimentar otras áreas del Espíritu en tu vida. Y la segunda etapa que se da en el creyente de la vida en el Espíritu es el bautismo. Y por eso nosotros, cuando empezamos a buscar la presencia de Dios, empezamos a orar, empezamos a meternos con el Señor, anhelamos ese bautismo, que el Espíritu Santo llegue como se manifestó en el aposento alto y nos toque y nos renueve y haga cosas extraordinarias con nosotros. Y en esta segunda etapa se manifiesta el bautismo.
Pero no solamente se queda ahí. Luego de que nosotros somos bautizados, la Biblia registra que hay una evidencia. Por eso Jesús, cuando le habló a los discípulos de que se fueran al aposento alto y esperaran allá, le dijo: no se muevan hasta que ustedes no reciban la promesa del Espíritu Santo, porque solo cuando ustedes la reciban, recibirán ese poder para poder serme testigo, porque nadie puede ser testigo de Él si antes no recibe su poder. Entonces, más que el sello que nos dice que somos propiedad privada de Cristo, cuando somos bautizados, cuando recibimos esa esencia de Dios, pues entonces necesitamos, aleluya, esa evidencia. Y según nosotros hemos entendido como pentecostales y estudiosos, entendemos que una de las evidencias de que hemos recibido el Espíritu Santo es el hablar en otras lenguas, como se manifestó allí en el aposento alto. Pero yo creo que más que eso, una de las evidencias más grandes de que hemos recibido el Espíritu Santo y que empezamos a vivir una vida en el Espíritu es poder controlar nuestra lengua, nuestra boca, nuestras palabras, nuestras actitudes. Muestra de que realmente hay una evidencia de que la vida de Dios está en nuestras vidas. Pero ¿sabe qué? Eso no se queda ahí, sino que cuando usted recibe ese bautismo, esa evidencia del Espíritu Santo para ser testigo de lo que Dios puede hacer, nosotros necesitamos, dígale al que está a su lado, ser llenos del Espíritu Santo. Porque hay cosas que no vamos a lograr solamente con el sello. Hay cosas que no vamos a lograr solamente con el toque del Espíritu Santo. Hay cosas que no vamos a lograr solamente con la experiencia de Pentecostés, con la experiencia que se tuvo en el aposento alto. La iglesia, para poder mantenerse viviendo en el Espíritu, necesita ser lleno del Espíritu. Y en esa llenura se activan los ministerios y recibo la resistencia para mantenerme en Dios. Necesitamos como iglesia ser llenos del Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo, hablando a los efesios, le aconseja y le dice: no se embriaguen con vino en el cual hay disolución, más bien llénense del Espíritu Santo. Sean llenos del Espíritu Santo, porque solamente la llenura del Espíritu nos va a permitir vivir en Él. Usted, yo le quiero repetir esto: la llenura del Espíritu Santo nos va a permitir a nosotros poder vivir en Él. ¿Por qué es importante reconocer las etapas del Espíritu? Porque aquí mismo Pablo, hablándole a los Gálatas, encontramos un contraste interesante entre la manera en la que debe vivir un creyente lleno del Espíritu Santo y el que está dominado por su vieja naturaleza, por su naturaleza pecaminosa y corrompida. ¿Usted sabe por qué? Porque el Espíritu Santo y la carne están constantemente en conflicto. La Biblia dice que la carne y el Espíritu tienen una lucha viva, una lucha constante. Entonces, número uno, las diferencias de la manera de vivir que el apóstol Pablo enlista aquí en Gálatas. Están las obras de la carne y las obras del Espíritu. Ya usted sabe que el que se maneja conforme a la carne, pues está revelando las obras pecaminosas. Y el que vive conforme al Espíritu, pues está revelando que la vida de Cristo está en él. Cuando una persona vive conforme a la carne, puede degenerar y vivir en libertinaje. Miren, señores, por eso es que la experiencia de vivir en el Espíritu va más allá de una manifestación que nosotros llamamos espiritual. Y hace unos días pasó algo alarmante y lamentablemente las redes sociales están siendo objeto a veces de burla
para los de la iglesia que decimos ser guiados por el Espíritu Santo. Y yo veía un video donde había alguien ministrando, una ministra del Señor, que estaba diciendo una palabra fuerte, aparentemente de corrección, pero su forma en la que ella estaba vestida no permitía que la gente recibiera la palabra. Y todos los comentarios eran negativos, porque aunque ella estaba diciendo algo que parecía ser bueno, lo que ella reflejaba, lo que se veía en ella, no permitía que la gente pudiera recibir. Y una de las cosas que el Espíritu Santo le da al hombre, a la mujer de Dios, cuando es guiado por Él, es el manejo, el discernimiento, el dominio propio de cómo andamos. La Biblia dice: miren bien cómo andan, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Los que vivimos en el Espíritu sabemos que tenemos libertad en Cristo Jesús, pero esa libertad no puede ser disfrazado de libertinaje para hacer lo que nosotros entendamos que podemos hacer. El Espíritu Santo nos capacita para vencer los deseos de la carne. Cuando viene alguien y te dice: es que yo no puedo, líder, es que yo no puedo, manita, es que yo caí, volví, caí. Tú y yo necesitamos darle el gobierno de nuestras vidas al Espíritu Santo, porque cuando el Espíritu Santo entra a una vida, la carne no puede controlarte, ni dominarte, ni prevalecer. Hay una lucha constante en nosotros como iglesia, y eso no va a terminar, pero ¿sabe qué va a prevalecer? Lo que nosotros alimentemos. En esa lucha constante del espíritu y la carne, vence lo que tú alimentas. Y para nosotros vivir en el Espíritu, necesitamos alimentar el Espíritu. Necesitamos hacer las cosas que nos conectan al Espíritu. Necesitamos mantener esa vida de relación con el Espíritu. Y Dios está llamando la atención de una generación entendida que sepa que la iglesia solamente va a poder caminar correctamente cuando sea gobernada por el Espíritu. Por algo Jesús dijo: no se muevan de Jerusalén hasta que ustedes no reciban la promesa. No se muevan hasta que ustedes no sean llenos, porque no hay forma de ser efectivos en nuestra asignación si no somos gobernados por el Espíritu Santo, si no somos activados por el Espíritu Santo. Para que el espíritu o la carne ejerzan dominio sobre nosotros, necesitan de nuestra cooperación. Dios le dio la oportunidad al hombre de decidir. Para que el espíritu o la carne, nada pasa al azar o porque sí. Todo acontece cuando yo, en mi decisión propia, le doy legalidad o autoridad a algo para que me posea. Y yo te pregunto en esta noche: ¿a favor de quién estamos inclinando nuestra voluntad? ¿A favor de quién tú estás inclinando tu voluntad? ¿Qué es aquello que nosotros estamos permitiendo que nos gobierne a nosotros? ¿El espíritu o la carne? El apóstol dijo en el versículo 13: porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Y yo estoy creyendo en una iglesia y en una generación que va a hacer morir por el Espíritu la obra en la carne día tras día, diciéndole al Señor: es necesario que yo mengüe para que tú crezcas. Y por eso el apóstol en la parte A dice: si ustedes viven por el Espíritu, si el Espíritu de Cristo a través de su sacrificio les dio vida, los regeneró, los levantó, los restauró, anden también por el Espíritu. Y la palabra andar, desde el término griego traducida aquí, se usa para designar la acción física de caminar y de moverse por sí mismo.
Hacer las cosas de manera individual y no conforme a lo que establece la palabra de Dios. Ese es el andar el cual le habla el apóstol en el versículo 16. Que no anden por su propia cuenta, sino conforme a la voluntad de Dios. Andar en el Espíritu es estar de acuerdo con el Espíritu y seguir su dirección. Por eso el profeta Amós, hablándole al pueblo, le dijo en el capítulo 3, versículo 3: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Porque es imposible que yo diga con mi boca que soy una mujer del Espíritu, que ando en el Espíritu, pero mis acciones y mi manera de conducirme dice todo lo contrario. Dios no puede ser confundido por otra cosa que no sea su propia esencia. Por eso, para nosotros estar conectados al Espíritu de Dios, necesitamos tener una vida con Él. ¿Usted sabe por qué? Porque caminar con Dios nos preserva la vida. Es difícil, es un reto, es un desafío constante. Mientras el sistema nos ofrece tantas cosas, es un desafío constante vivir en el Espíritu. Pero cuando nosotros le damos el dominio absoluto a Él para que gobierne nuestras vidas, es posible, porque andar con Dios nos preserva la vida. Y pasó con Enoc desde el antiguo pacto, dice la Biblia. Enoc caminó con Dios y vivió Enoc 75 años y caminó con Dios después que engendró a Matusalén. 300 años vivió y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 375 años. Caminó pues con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Y dice Hebreos 11:5: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Porque los que decidimos andar en el Espíritu, daremos testimonio de haber agradado a Dios. Es difícil cuando el sistema nos está invitando a muchas cosas, pero la Biblia dice que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Andar conforme a la carne es seguir los deseos de nuestra vieja naturaleza, de nuestra vida pecaminosa. ¿Usted sabe cuánta gente hay con talentos, con llamados poderosos de parte de Dios, con dones por ahí? Por eso la iglesia, debemos de nosotros no aprender a impresionarnos por las manifestaciones, sino que admiremos a la gente cuando veamos el fruto del Espíritu en ellos. Porque hay gente que puede manifestar muchas cosas a través de los dones, pero a la hora de revelar el fruto no vemos a Dios ahí. Dios prefiere gente que tal vez no se mueva mucho, pero que tenga persistencia, que tenga permanencia, que decida obedecer a Dios y andar completamente en el Espíritu, una vida conectada y apegada. Hay mucha gente que pudiera estar haciendo cosas poderosas aquí dentro, pero se rehúsa a vivir por el Espíritu. Por consiguiente, no puede cumplir con el propósito de Dios. Y voy aterrizando. Y cuando Él le dice, si ustedes viven por el Espíritu, si ya el sacrificio de Cristo le dio vida a ustedes espiritual, porque estábamos muertos todos. La Biblia dice que usted y yo estábamos destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, el sacrificio de Cristo nos dio vida para que podamos vivir en el Espíritu. Y el apóstol le dice a los Gálatas, así como ustedes viven por el Espíritu, anden también por el Espíritu. Y la connotación aquí de andar significa literalmente, la connotación griega aquí para andar significa literalmente andar junto a. Aleluya. Andar junto a hace referencia no solo a caminar con Él,
a recibir sus beneficios, a ser llenos y hacernos sabios en nuestra propia opinión, sino dejar que Él nos guíe, sino dejar que Él nos direccione, sino andar junto con Él y saber que Él es el GPS que necesita la iglesia para poder llegar a puerto seguro. No hay puerto seguro sobre la iglesia si el GPS del Espíritu Santo no es el que nos dirige. No solamente vivir por Él, sino andar con Él, estar junto a Él. Aquí el apóstol hace referencia a esa gente que dice: yo no sé llegar al lugar. Ellos no saben bien la dirección, pero le dice: sierva, yo sé que usted sabe llegar a Boca Chica, lléveme. Usted no se ha topado con ese tipo de gente y tú te sientas al lado de ellos, pero cuando van en la ruta, ellos no quieren que tú le des ningún tipo de detalle. Ellos dicen: yo sé llegar, pero ¿a qué me trajiste entonces? Y cuando tú le estás diciendo: dobla por ahí, ellos te dicen: eso está como muy lejos, como que por ahí es muy lejos, déjame irme por aquí. Tú estás junto a ellos, pero no lo estás dirigiendo, porque ellos no se dejan. Así es la gente que anda con el Espíritu, lo tiene a la disposición, pero no se deja direccionar por Él. Por eso el apóstol le está diciendo a los Gálatas: no vivan solamente por el Espíritu, no hablen solamente de los beneficios que le da el Espíritu. Ustedes saben que el sacrificio está disponible para ustedes, pero también anden por el Espíritu, déjense gobernar, déjense dirigir. A mí me ha pasado que usted pone en Waze llegar a un lugar, pero usted se sabe un atajo. Y usted dice: hay gente en la iglesia poniendo atajo y dejando al Espíritu para cuando se encuentre muy distraviado. Y a veces decimos: no, es que ya yo me fui por Guachupita, déjame irme por ahí, aunque Waze me está llevando. Es que Él conoce lugares que tú todavía no conoces. Por eso necesitas dejarte guiar de Él y por Él. Por eso Él dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Señores, la gente que decide vivir por el Espíritu, hasta en las pequeñas cosas, trata de incluir al Señor. Alguien decía hace unos días que nosotros como creyentes, a veces cuando tenemos planes grandes, oramos. Cuando tenemos proyectos que escapan de nuestras manos, le decimos: Señor, guíame, Señor, ayúdame. Pero en las cosas pequeñas no creemos autosuficientes y no pedimos dirección. En las cosas pequeñas lo hacemos nosotros mismos. Y la generación que es guiada por el Espíritu, cuando nosotros decidimos vivir por el Espíritu, hasta en las cosas pequeñas buscamos dirección del Señor. Hasta en las decisiones que parecen ser diminutas y no tan interesantes, le preguntamos al Señor: es que ¿cómo yo me hago el close-up antes de salir para la calle? Espíritu Santo, ¿tú estás de acuerdo en que yo use esta falda hoy? Espíritu Santo, ¿tú estás de acuerdo en que yo me ponga esta blusa hoy? Espíritu Santo, ¿de verdad tú quieres que yo me vaya por ese camino? Yo no sé si para usted eso es algo insignificante, pero cuando usted decide vivir por el Espíritu, cuando usted está enamorado, cuando usted está pegado, usted no quiere hacer nada desconectado de esa persona, porque usted vive por Él y para Él. Y es el llamado que hace el apóstol: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Caminemos por el Espíritu. Si ese Espíritu es el que nos da vida, no querramos solamente los beneficios que da el Espíritu. No querramos solamente, aleluya, utilizar el sacrificio de Cristo como un amuleto para decir: yo soy redimida con esa sangre, sino que yo debo de caminar y andar conforme a esa redención. Saber que en esta tierra no hay nada que me pueda separar del amor de Dios. Los que deciden vivir en el Espíritu también se casan con las aflicciones de Cristo y pueden decir como el apóstol: ¿quién me separará del amor de Dios? Lo alto, lo profundo, lo ancho, ni lo que vino, ni lo que ha de venir, nada podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Porque cuando vivimos por el Espíritu, cuando caminamos en el Espíritu, estamos conectados a las cosas eternas, a las cosas celestiales. Y sabemos que cosa que ojo no vio, ni oído escuchado, ni ha subido al corazón de los hombres, son las que Dios tiene para los que le aman. Predicadora, a modo de conclusión, ¿qué es entonces vivir en el Espíritu? Vivir en el Espíritu es dejarse guiar por Él. Si acaso el Espíritu Santo está poniendo en tu corazón que no te muevas de tal o cual manera, que no lo hagas en este instante, que no lo hagas en este momento, yo te vengo a decir en esta noche de parte del Señor: déjate guiar por el Espíritu Santo para vivir de una forma que sea agradable a Dios. Andar en el Espíritu es seguir las pisadas de Él como nuestra guía, manteniéndonos al mismo paso que Él en nosotros. Y esto siempre ha estado, no desde ahora, desde el antiguo pacto, cuando el Espíritu Santo no habitaba en los hombres, sino que Dios utilizaba, gloria a Dios, objetos que representaran su presencia. Cuando Él mandó al pueblo de Dios con su siervo Moisés al desierto, siempre le daba una dirección y le decía: cuando el arca del pacto fue hecha, le dijeron: ustedes tendrán que caminar en pos de ella. El arca irá adelante y ustedes irán detrás. Eso quiere decir, el pueblo siempre tiene que ir en pos de lo que dicta el Espíritu, no el Espíritu en pos de lo que dice el pueblo. Nosotros necesitamos siempre dejar que Él vaya delante de nosotros, direccionándonos, y nosotros seguir las pisadas de Él. Vivir por el Espíritu es rendir mi voluntad a la voluntad de Dios. Vivir por el Espíritu es dejar de ser lo que yo quiero ser para que se revele lo que Dios espera que yo sea. Por eso el apóstol Pablo dijo: antes yo hacía lo que quería, mas ahora lo que no quiero, eso hago, porque ya no vivo yo, sino que Cristo es el que vive en mí. Si hay una iglesia que sabe que el gobierno del Espíritu Santo está activo todavía, dale ese aplauso al Señor. No hay forma de operar en justicia y en verdad con una vida separada del Espíritu. Por eso Jesús le deja como respuesta la tercera manifestación de la Trinidad y le dice: ese Espíritu que yo les voy a dejar a ustedes, esta persona que no es una cosa, no es un viento, sino que es una persona, los va a guiar. Esa experiencia que ustedes van a tener los va a guiar. No solamente va a estar con ustedes, sino que estará en ustedes. Haciendo referencia a que está con nosotros en este momento, como estamos todos juntos aquí. Él se está moviendo y está aquí en medio de nosotros. Pero cuando dice en ustedes, es que cuando tú te mueves de manera colectiva, ya tú no vas a estar colectivamente aquí en el culto, sino que Él se va contigo porque tú lo tienes dentro también. Entonces dice: el mismo que se glorifica en el culto de adoración cuando yo estoy dando alabanza colectiva, es el mismo que me guía cuando yo salgo por esa puerta. Es el mismo que me gobierna y dice, y ese mismo Espíritu los va a guiar a ustedes a toda la verdad y a toda la justicia. Así es que no hay forma de operar en verdad, no hay forma de caminar en justicia, no hay forma de hacer el bien, no hay forma de vivir una vida correcta, no hay forma de mantenerse en integridad, no hay forma de ser verdaderamente responsable con la vida espiritual, con una vida desconectada del Espíritu. Para poder mantenernos como iglesia, necesitamos vivir en el Espíritu. Para poder tolerar a gente difícil se necesita vivir en el Espíritu. Alguien puede adorar a Dios aquí.
Para poder hacer silencio cuando tú quieres defenderte, se necesita vivir en el Espíritu. Para entender lo que Jehová habla en la Biblia, que dice el apóstol: mía es la venganza, yo pago. Tendrás que vivir en el Espíritu para poder saludar y pedir perdón, aun siendo tú el ofendido. Tienes que vivir en el Espíritu para poder seguir exaltando al Señor. Cuando las cosas no van bien, necesitamos vivir en el Espíritu para poder estar aquí, aún con el alma doblada. Hay que vivir en el Espíritu. No hay forma de permanecer en un sistema caído, corrompido, siendo íntegro a los principios del Eterno, si no vivimos en el Espíritu. Andar en el Espíritu, repito, es seguir las pisadas de Él, manteniéndonos al mismo paso como Cristo. Es obedecer en todo, sometiéndonos a su autoridad y su dirección. Cuando decidimos vivir en el Espíritu, no decidimos qué obedecemos y qué no obedecemos, sino que vivimos una vida de dependencia para que Él nos ayude a vivir obedeciendo de manera cabal y completa. Andar en el Espíritu es simplemente permitir que el Espíritu Santo haga en nosotros lo que Dios, el Padre, lo envió a hacer. ¿Y qué envió el Padre a través de su Hijo Cristo cuando nos direcciona al Espíritu Santo, al Paracletos, al Consolador, al Guía, para que nos guíe a la verdad, al entendimiento pleno de su propósito? ¿Y sabe qué dice? Y ese Espíritu, ¿y cómo yo puedo estar, predicadora? ¿Cómo yo puedo permanecer viviendo en el Espíritu? Porque Jesús nos prometió en su palabra que ese Espíritu iba a estar con nosotros para siempre. Juan 14, 16, 17 dice: Jesús dijo del Padre: Él le dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Para siempre. Un guía humano, una persona puede desaparecer, puede irse, puede morir, puede extinguirse, puede aburrirse, puede cansarse de nosotros, de nuestras peticiones. Quizás usted puede tener una relación y a la primera pelea, a la primera situación difícil, esa gente diga: yo no aguanto esto, yo me voy. Pero la Biblia dice que el Espíritu Santo, el Padre, a través del Hijo, nos prometió que iba a estar con nosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le conoce, pero ustedes sí lo conocen y mora en ustedes, estará con ustedes. Diga conmigo: yo tengo el Espíritu Santo. Yo tengo el Espíritu Santo. Él está a favor de la iglesia todavía. Y por eso tú estás aquí. Mira, puede que tú no tengas dinero en el banco. Puede que tú no tengas el vehículo, la casa de tus sueños. Puede que tú no tengas el respaldo de alguien que tú esperaste. Pero tú tienes lo más grande, la herencia más grande que dejó Cristo. Aleluya. La referencia perfecta de la iglesia es el Espíritu Santo. Tú tienes el Espíritu Santo y su obra es perpetua sobre ti, sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre todo lo que tiene que ver contigo. El Espíritu Santo está a favor de la iglesia. El Espíritu Santo está a disposición de la iglesia. El Espíritu Santo se está moviendo en su iglesia. El Espíritu Santo vive dentro de todo aquel que le ha creído a Él. El Espíritu Santo
Y concluyo diciéndote esto. Romanos 8:28 describe una de las obras más poderosas del Espíritu Santo en el creyente, en el corazón del creyente. Ay, predicadora, yo sé que el Espíritu Santo está a disposición de la iglesia y que estamos llamados como mujeres entendidas, que hemos nacido de nuevo a vivir en el Espíritu. Pero yo me siento triste, me siento cargado, me siento cargada. Tal vez has estado pasando por situaciones difíciles, situaciones incómodas. Hay gente aquí que quizás se siente sin fuerza para poder continuar y dice: Señor, yo necesito que tu Espíritu Santo, aleluya, se haga verdad en mi vida. ¿Sabe qué dijo el apóstol? Que en momentos así, en el versículo 26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues Él sabe pedir como conviene. Nosotros no sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles delante del Padre. Quiero decirte a ti que estás atravesando tal vez momentos difíciles a causa, aleluya, de escoger el camino estrecho, a causa de vivir para Dios, a causa de vivir una vida conectada y apegada a Dios. Quiero que sepas que el Espíritu Santo hoy en esta noche puede interceder por ti para fortalecerte, para llenarte, para cubrirte. Él gime delante del Padre con gemidos indecibles. Él anhela, Él nos anhela, Él nos añora que nosotros conozcamos más de Cristo. Y este anhelo puede ser que Jesús sea manifestado y perfeccionado en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo nos fue enviado como un regalo de Dios para no solo sellarnos, sino también santificarnos, darnos poder y prepararnos para nuestra morada eternamente con Cristo. Iglesia, yo termino en esta noche diciéndote que así como el Señor habló a través del apóstol en Gálatas, si vivimos por el Espíritu, si hemos entendido ese precio, ese sacrificio que se pagó por nosotros, y ese Espíritu a través de Cristo nos vivificó, andemos también por el Espíritu. Hagamos ese sacrificio de vivir esa vida conectada a la presencia de Dios. El Señor no quiere solamente tocarnos, Él quiere habitarnos, Él quiere permanecer. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El Señor está buscando una iglesia que no solamente sienta su manifestación, porque la Biblia dice que aún los demonios creen y tiemblan. El Señor está buscando una iglesia que se ponga en pie y diga: yo quiero vivir en el Espíritu. Ponte de pie en esta noche. Yo quiero vivir en el Espíritu. Quiero caminar de acuerdo a sus preceptos y a su voluntad. Y para caminar en el Espíritu de Dios, para caminar en su voluntad, necesitamos renunciar a las nuestras. Necesitamos renunciar a lo que somos nosotros para hacer lo que Dios espera que seamos. Necesitamos decirle al Espíritu Santo: me declaro incapaz de poder manejarme, conducirme por mí mismo. Ya estoy cansado, cansada de hacer las cosas por mis propias fuerzas. Ahora necesito a ese Espíritu Santo que yo siento en el culto del domingo, que yo siento en el congreso, que yo siento en el retiro.
No solamente sentir cuando Él me toca, sino que Él me acompañe en cada día de mi vida, en todos mis planes, en todos mis proyectos. Necesitamos seguir andando según el Espíritu, pero de la única forma que podemos caminar en el Espíritu es haciendo morir las obras de la carne. Y yo quiero que hoy tu iglesia que estás aquí, levantes conmigo tu mano al cielo. Aleluya. Levantes conmigo tu mano al cielo y le digas al Espíritu Santo en esta noche: permíteme hacer morir las obras de la carne en mí. Si hay algo de la carne que está prevaleciendo en tu vida, que está impidiendo que puedas permanecer en el Espíritu, hoy yo te hago una invitación al altar de Dios. Si hay cosas de tu carne que te estaban impidiendo vivir en esa coinonía, en esa conexión con el Espíritu, hoy yo te invito al altar de Dios. Hoy yo te invito a hacer esta oración de rompimiento conmigo y decirle al Señor: permíteme morir a las obras de la carne para poder mantenerme viviendo en el Espíritu. ¿Cuál obra de la carne puede estar manejándote, iglesia? Enemistad, celos, pleitos, contiendas, lujuria. ¿Cuáles obras de la carne? Hoy es un día especial porque su presencia está aquí para decirle al Señor: necesito permanecer. No quiero vivir de experiencias pasadas. No quiero depender de un culto de domingo. No solamente sentir cuando aquí te invoquen y exalten tu nombre. Yo quiero ese Dios que me dirige todos los días de mi vida. Yo quiero ese Paracleto que está conmigo en cada estación de mi vida. Yo necesito ese gobierno de su Espíritu sobre mí, sobre mi liderazgo, sobre mis hijos, sobre mi familia. Iglesia, necesitamos ser gobernados por el Espíritu Santo. Necesitamos decirle: Espíritu Santo, yo no solamente quiero el que me toca, sino el que me transforma. Padre, en esta noche, Padre, en esta noche, vengo delante de ti presentando tu iglesia, tus hijos, aquellos que están aquí presentes. Oh Espíritu Santo de Dios, tú que guías a la verdad, tú que guías a la justicia. Oh, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo penetre en cada vida, en cada corazón aquí presente, y que podamos vivir conforme a tu dirección, a tu compañía, conforme a todo lo que tú has declarado para nosotros. Que nos dejemos guiar de ti en todas las áreas de nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Yo quiero saber si hay alguien aquí que no conoce de Jesús. Si hay alguien que dice: hoy yo también quiero ser guiado por ese Espíritu, por ese Espíritu Santo que mantiene a la iglesia de pie. Si hay alguien en medio de nosotros, si estás al lado de alguien que no conoce de Jesús, esta noche es una noche aceptable para que digas: yo necesito a Jesús en mi vida, en mi corazón. Si hay alguien en medio nuestro que todavía no ha abierto la puerta de su corazón para que Cristo more, esta noche es una noche aceptable. Si no hay amigos en medio nuestro, pues suéltale este aplauso con vida al Espíritu Santo y
recuerda, iglesia, que si vivimos por ese espíritu que nos da vida, el Señor nos llama a andar, a caminar también en el espíritu. Que ese espíritu sea ese GPS que nos mueve, que nos dirige, y que no solamente lo sintamos aquí, sino que vivamos y caminemos de acuerdo a Él. Dios te bendiga.